Nuestra invitada de hoy es feminista, férrea defensora de los derechos humanos y experta en igualdad e inmigración. Además, desde 2019 es senadora del Grupo Parlamentario Socialista. Hoy, en Foro 21, Donelia Roldán Martínez. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy tenemos el placer de tener a Donelia Roldán con nosotros. Donelia, bienvenida a Foro 21. Muchas gracias. También nos acompaña Fernando Herrero Nieto, presidente de la SESMAP y consultor político. Y bueno, para comenzar la entrevista me gustaría que nos dijeras quién es Donelia Roldán. Bueno, pues Donelia Roldán es una ciudadana de Albacete, soy socialista y en estos momentos soy senadora socialista, portavoz de Migraciones en el Senado y bueno, mi trayectoria profesional, soy abogada de formación y educadora social también y he estado siempre dedicada 25 años a la abogacía, compaginada con la abogacía en especial a la población inmigrante y refugiada de mi ciudad, de Albacete. Quería preguntarte concretamente, aprovechando que es del Grupo Socialista, por los presupuestos generales del Estado. Recientemente, pues bueno, han aumentado los presupuestos del techo del gasto social un 52% respecto al año anterior. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos un 120% de deuda, un 14% de déficit, ¿son adecuados estos presupuestos? ¿Habría que recortar quizás? Entiendo que los ERTE, por ejemplo, es un gasto pues muy extraordinario que hay que cubrir porque no hay que dejar a nadie atrás, por supuesto. Pero ¿no habría que levantar quizá el resto del gasto social y ver un poco por dónde podemos recortar algunas cosillas? Bueno, referente a los presupuestos, creo que lo que hay que explicarle a la ciudadanía es que estos presupuestos generales del Estado son los más progresistas de la historia. Tienen la intención, efectivamente, como tú bien has dicho, de no dejar a nadie atrás. Son los primeros presupuestos generales del Estado de nuestra democracia y de nuestro país que están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es importante que la ciudadanía lo conozca partida a partida, programa a programa. También son unos presupuestos en los que por primera vez se ha puesto también un informe de impacto de género en cada una de las partidas. Creemos que ya sabéis que el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno que apuesta por la igualdad real. Es un gobierno feminista y queremos que todas las políticas que se hagan, da igual el ministerio del que dependan, se hagan desde el punto de vista del impacto de género y por primera vez también se hacen con un informe de impacto en infancia y familia. Eso es muy importante porque el objetivo es no dejar a nadie atrás, efectivamente. Somos un gobierno que apuesta por las personas, que apuesta que eso no es incompatible, ni muchísimo menos, con que la economía crezca, un cambio de modelo productivo. Lo hemos dicho 1000 veces en todos los foros, España necesitaba cambiar su modelo productivo, un modelo derivado hacia la transición ecológica, con un turismo sostenible, un turismo diferente. Y yo creo que estos presupuestos generales del Estado están en esa línea, incrementando las partidas que realmente van a ser cambio de modelo productivo y con una mirada puesta siempre en las personas para no dejar a nadie atrás. Entonces, una parte importante, efectivamente, dado que estamos en pandemia, está precisamente dirigida a la parte de los trabajadores. Sabéis que poco a poco, durante todo este tiempo, se ha ido incluyendo a casi todos los colectivos para eso, para poder proteger por primera vez también, porque España ha tenido muchas crisis y nunca se había protegido tanto a los trabajadores. Bueno, agradecerte esa entrevista en el Foro 21 de SESMAP. Es un placer tenerte aquí. Y yo te quería formular una pregunta acerca también de las pensiones públicas españolas. Tenemos más del 35% de pensionistas actualmente en nuestro país y, como bien sabes, la pirámide está invertida. Tenemos a muchos, después de Japón, somos el país con más pensionistas del mundo a nivel per cápita. Entonces, mi pregunta es, al tener la pirámide invertida, insisto, ¿cómo crees que podíamos, de alguna manera, equilibrar la situación a nivel de pagos, de balanza de pagos, ¿no? Entonces, ¿qué se te ocurre?
Bueno, no es que se me ocurra a mí, es que esto ya está estudiado. El ministro, sabéis que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es Escrivá, ha intervenido ya varias veces. Él venía también de la AIREF, ha estudiado mucho este tema y está claro que, nos guste o no nos guste, tenemos una población envejecida, una población como en la pirámide efectivamente invertida, y que no queda otra que tener población inmigrante en nuestro país. Hay estudios, ¿no?, que te dicen que vamos a necesitar, no sé si 5 millones o 6 millones de migrantes en los próximos años para poder desarrollarnos como país tal y como queremos, Y está claro que esa población tiene que ser migrante. Podemos también hacer algún tipo de política, ¿no?, de incentivo a la natalidad, ¿no?, pero yo creo que la solución va a ser con una migración ordenada, segura y preparada para todos los cambios que como país necesitamos hacer en nuestro modelo productivo y en todas las actividades que como país tenemos. Turismo, agricultura, bueno, pues son nuestros puntos fuertes y que no hay nada más que ver las noticias, ¿no? Anoche Jaén, ¿no?, por ejemplo, los inmigrantes en la puerta para la recolección de la aceituna. Si tú queremos ser el primer país productor de aceite, un aceite de calidad, un aceite que es el mejor del mundo, queremos exportarlo y queremos ser los primeros productores, pues necesitamos mano de obra para la primera acción, que es la recolección. También para las siguientes, pero también en la primera. Y para eso necesitamos, desde luego, a la población inmigrante. Pero no solo para eso, sino para cualquier cosa. Yo me harto de decir a la gente, yo que he estado con ellos, que si la gente de verdad supiera el nivel de formación con el que vienen muchísimos inmigrantes, incluso los de la patera, ¿no?, que la gente tiene una idea, ¿no?, de población inmigrante sin formación, y no es cierto. Estamos desperdiciando un potencial buenísimo con la población inmigrante que llega. Es cierto que los dramas humanitarios que estamos viendo en estos momentos son causados por que esa inmigración no es ordenada, no es segura para ellos, hay muchas mafias detrás, pero en el momento en el que consigamos todos trabajar hacia esa migración segura y ordenada, yo creo que ahí está la solución de nuestro país para rejuvenecer. Te iba a comentar, bueno, sabes que hay un tema de candidaturas social y política, que es el tema de Canarias, que en los últimos 2 meses hemos recibido más de 17.000 inmigrantes. Es una situación sumamente compleja, complicada. Nosotros es uno de los temas más recurrentes que tenemos en el máster de Relaciones Internacionales y Cooperación de One Selma Education con la UCAM, que es lo que te comenté, porque es que intentamos encontrar soluciones y ciertamente cada vez es más complejo, porque cada vez hay un flujo incesante de migrantes que no solamente llegan a nuestras costas, llegan a las costas también italianas, de Malta y demás. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo crees que podíamos ayudar o de alguna manera involucrarnos para poder neutralizar la situación e intentar que sea, intentar, eso, lo que te comento, ¿no?, equilibrarlo todo para que sea una situación más llevable, tanto para los españoles como para los inmigrantes, que obviamente vienen en una situación muy complicada? Bueno, pues, hombre, es un tema muy complejo, la solución no la tengo, pero sí que pienso por dónde pueden ir las cosas. Lo primero que hay que explicar es que los inmigrantes no llegan a España, los inmigrantes llegan a Europa. Eso es importante, porque cuando tú hablas con ellos, su objetivo no es llegar a España, su objetivo es llegar a Europa. España es el punto de acceso, igual que Italia, o igual que Malta, o igual que otros países. Y luego optan por Alemania y Países Bajos. Que son luego optan, o Francia, porque tienen familia, sí, y por el idioma, sí, por lo que sea. Con lo cual, el primer punto y fundamental creo que es que la Unión Europea se implique en este tema. Sabéis que ahora mismo está desarrollándose el Pacto Europeo por el Asilo y las Migraciones. En estos momentos en Europa se está trabajando en ese tema. Y en una comparecencia que tuvimos el otro día con la ministra de Asuntos Exteriores, ella lo que explicó es que yo creo que es por ahí por donde tenemos que ir, que hay que trabajar en 2 ámbitos. Primero, el humanitario.
No podemos ser un país que cierre frontera, que, como pasó antes de que llegase nuestro presidente Pedro Sánchez, que deje un barco tirado por ahí en el mar. Hay que trabajar en el aspecto humanitario, y eso es España con Europa. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, lo que hay que trabajar es con los países de origen. Hay que trabajar con los países de origen. Eso es fundamental. No solo para la repatriación y para la devolución, que también, si hay un convenio de repatriación o de devolución, sino para ver dónde está el problema y dónde se les puede ayudar. La Unión Europea, insisto, nosotros como país poco podemos hacer, algo hemos hecho, hemos sido siempre líderes en la cooperación al desarrollo, pero es cierto que unidos todos conseguiremos más. Y por otro lado, yo creo que lo que hay que hacer es luchar también contra las mafias. Porque, sinceramente, el luchar contra las mafias, teniendo como aliado al país del que salen, yo creo que sería suficiente para que no salgan. Y no salir no supone que no los queramos aquí, es que los necesitamos a la inmigración. Lo que no queremos es que se jueguen la vida, ¿no?, en el mar, y ver esas imágenes, que eso es bueno, no se puede ni ver, yo no lo puedo ver, de ver niños, mujeres embarazadas, buscando una vida mejor, un futuro, y nosotros tenemos que mínimamente recibirlos con carácter de forma humanitaria, acogedora, y después a la misma vez trabajar para que eso no vuelva a suceder. Yo creo que la solución está en el trabajar con los países de origen. Yo lo tengo claro, y la lucha contra las mafias. Y luego fomentar, como yo, cuando yo empecé como abogada, recuerdo traer de Cuba, Albacete, que es una ciudad pequeña, imagínate Madrid o Barcelona o tal, muchísimos ingenieros muy especialistas que eran como en electricidad, ¿no?, una rama de FP de electricidad, y tenían una escuela buenísima en Cuba, y venían aquí a trabajar a Electrosur, que era una empresa, no sé si existe Electrosur, la habrá absorbido a lo mejor otra empresa, pero una empresa grande, española a nivel nacional, y venían con su contrato, con su alojamiento, con su familia. Entonces, ese es el tipo de inmigración al que tenemos que derivar, hacia una inmigración programada, o cuando traíamos, que fue el inicio de los cuidados a nuestros mayores. Yo recuerdo traer empleadas de hogar, porque aquí no había, que era cuando la mujer empezó a trabajar en España, y teníamos muy pocas disponibilidad las españolas para trabajar en esos trabajos. Pues se hacía de esa manera ordenada, venían con su contrato, un contrato que ya viene un precio, se les ayudaba a buscar un alojamiento. A esa inmigración hay que volver, creo. Entonces, y salvando la dicotomía de pescar o dar peces, ¿no?, que obviamente, como bien dices, hay grises y hay que hacer las dos cosas a la vez, ¿no es un trabajo más a nivel ONU, quizá, de colaboración todos? Porque la Unión Europea somos, no sé, en torno a por debajo del 10% del PIB mundial. Bueno, sí, hombre, estoy totalmente de acuerdo. También deciros que en el año 2018, en diciembre del 2018, por primera vez también, en Naciones Unidas, se firmó por 156 países el Pacto Mundial por la Migración Segura y Ordenada. Ese pacto creo que es la solución a todos los problemas. Pero qué curioso, bueno, España lo ratificó, es una de las primeras cosas que hizo el gobierno que tenemos actual. Entonces, en funciones, ¿no? Creo que estaba en funciones en diciembre del 2018. Pero qué curioso que hay países que no la firmaron, y de esos países está Austria, está Hungría, está Polonia, los países que precisamente hoy en la Unión Europea no quieren que se desarrolle el Pacto Europeo por la Migración Segura desde el lado humanitario, sino desde el lado de la seguridad. Entonces, lo que hay que convencer es a la Unión Europea, y yo creo que ahí España, con alianzas, creando alianzas con otros países en situación igual que la nuestra, como puede ser Italia, o puede ser Grecia, o puede ser Malta, o puede ser Francia incluso, puedan desarrollar otro tipo de ver la inmigración en Europa, para que todos estos países que de momento no han ratificado ese pacto mundial
pero que pueden ratificarlo en cualquier momento, entren en lo que es la senda mundial de la migración ordenada y segura. Perfecto. Y yo quería preguntarte una cosa más. Ayer, si no me equivoco, pues fallecieron 6 personas en una patera en Lanzarote, porque claro, es que vienen unas condiciones muy complicadas también a nivel mafia y todas estas cosas que comentabas. Pero, por ejemplo, el grupo Vox plantea directamente un bloqueo naval, o sea, una medida totalmente drástica. ¿Qué opinas sobre esta medida? Bueno, la verdad es que mi opinión sobre la ultraderecha es que vienen a armar mucho ruido sin ningún fundamento. Bueno, ya oísteis las declaraciones del comandante o del no sé qué cargo tenía diciendo que es prácticamente eso es una barbaridad, ¿no? Entonces están utilizando la inmigración como arma política, sin ningún proyecto, sin ningún fundamento, sin explicar cuál sería su propuesta, porque cuando tú criticas una actividad tienes que decir cuál sería tu propuesta. Y lo que no es de recibo en base a lo que tenemos efectivamente como datos económicos es que una persona diga que no venga ni un inmigrante más a España cuando resulta que no tenemos ni siquiera trabajadores para coger las cosechas de esos agricultores que muchos de ellos puedan votar a Vox. Entonces, simplemente el discurso de la ultraderecha creo que hay que contestarlo. Es cierto que hay que contestarlo, pero hay que contestarlo con los argumentos lógicos, como hizo ayer el señor que intervino para decir que es una barbaridad lo que está diciendo, y es una barbaridad lo que vemos día a día también aquí en el Senado y en el Congreso de los Diputados de las declaraciones de Vox a este respecto, como en muchos otros, como el tema de mujer o algunos que ellos tienen como bandera, ¿no?, de su speech político, pero sin ningún fundamento y sin ningún trabajo. Y hay una cosa que, por lo menos aquí en el Senado, en la comisión en la que yo estoy, es cierta que se quedan solos en sus argumentos, y eso es importante también, porque ver cómo en los diferentes grupos políticos, además en el Senado sabéis que tenemos bastantes, ¿no?, porque tenemos representación autonómica. Y tenemos una izquierda confederal que está formada por grupos de Mallorca, más Madrid, o sea, tenemos unos grupos diferentes al Congreso, más territoriales, ¿no? Y ver que todo el mundo con unos matices o con otros matices estamos de acuerdo y que el resto y que ellos se quedan solos, creo que es un poco el reflejo de la sociedad. Ellos abogan porque sí que están a favor de la inmigración, pero que sea legal. Es, digamos, el argumentario que ellos tienen, es nuestra deducción. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú estarías a favor de todo tipo de inmigración en principio, que se les pueda dar una acogida justa y luego pues ya buscar una solución al problema que puedan, bueno, pues como tú apuntas, no solamente un problema porque vengan a España, vienen a cualquier parte de Europa, ¿no? Entonces, ¿estarías a favor, insisto, de cualquier tipo de inmigración o solamente estás a favor de la inmigración ilegal? Ay, perdón, legal, perdón. No, vamos a ver, yo estoy a favor de que la inmigración sea legal, pero por ellos en primer lugar, porque vengan en unas condiciones. Está claro, eso está claro. Lo que también estoy de acuerdo es en que cuando llegan hay que atenderlos. Y debemos ser humanos y no debemos de ni hacer un discurso negativo ni nada. Yo precisamente presentamos una moción en el Grupo Socialista sobre los niños y niñas solos en España, ¿no?, que queremos cambiarles el nombre. No es una propuesta del Grupo Socialista para que se menas, ¿no? Porque ahora son menas, ¿no? Menas, sí. Y nosotros queremos que es una propuesta que hemos hecho, veremos a ver si hay algún cambio legislativo cuando cambie la ley legislativa con el nombre, pero el discurso de Vox referente a estos niños y niñas, es que son niños, niñas y adolescentes, es que no son otra cosa, es de delincuencia. Y lo que hay que hacer es desmontar ese discurso, porque es que es un 0,3% de los niños y niñas que llevan en España que llegan a la delincuencia, y muchas veces porque los abandonamos en medio del proceso de trabajo con ellos. Cuando cumplen 18 años tienen que irse a la calle, ¿no?, o algún programa que hay en algunas comunidades autónomas. Entonces, lo que hay que desmontar es ese discurso. Y ellos lo que intentan es criminalizar la inmigración, y luego pues se nota que no han trabajado y no conocen el tema.
disculpadme, pero es que es así. O sea, cuando un inmigrante llega a la frontera, se puede devolver a su país, primero si hay convenio con su país y segundo, si está identificado. Si no está identificado, tú no puedes decir, ¿este de dónde es? ¿Este es de Mali? Y te dice él, no, yo soy de Senegal. Y tú se lo llevas a Senegal y te dice, pasaporte. No tiene, entonces, ¿por qué va a ser mío? Si quién es, es muy complejo. No es tan fácil. No es tan fácil decirle a la población que se los lleven a sus países, que los devuelvan a sus países, que cojan un avión y se lo lleven. Eso no es posible. No es tan fácil eso en sí. Entonces, esa situación tan compleja no puede tener un discurso tan fácil, sino que es cierto que hay que acogerlos y hay que trabajar con ellos, y los que puedan volver a su país, pues que vuelvan, y los que no, pues se tendrá que trabajar con ellos. No los vamos a dejar... porque, bueno, ante todo, los socialistas tenemos el gen humanitario en la sangre. Entonces, ese tema, desde mi punto de vista, es prioritario a cualquier tema administrativo. Una vez cumplido uno, pues vamos hacia el otro. Pero si no está cumplido el primero, no podemos centrarnos en el administrativo. Yo quería aprovechar, Donelia, ya que eres experta en temas de inmigración, un argumento que se escucha mucho en las calles, ¿no? Que es: perfecto, que vengan, no hay ningún problema, pero hay un 20% de paro en España. Entonces, dice, vienen a trabajar, sí, pero es que aquí no hay tanto trabajo como pensamos. Si estuviéramos en situaciones como China, que está en clase de empleo ahora mismo, según publican ellos, habría que verlo después, pero bueno, o Irlanda, que tiene un 4% de paro, entonces ahí podríamos negociarlo, pero en España, que tiene un 20%, este argumento que se escucha mucho en la calle, ¿cómo se justifica esto? Pues es un argumento incierto, nuevamente, ya que los inmigrantes ocupan los nichos laborales que los españoles no queremos. Y eso no hay nada más que verlo. ¿Quién cuida a nuestros padres? ¿Quién cuida a nuestros hijos? ¿Quién está haciendo las recolecciones en el campo? Incluso este año, aprovechando el tema de la pandemia, el Ministerio de Trabajo permitió que aquellas personas que estuvieran cobrando el ERTE, ¿no?, pudiesen ir a la recolección, y aún así los agricultores se quejaron, nadie quería trabajar, nadie cogía ese tipo de trabajo. Entonces, los inmigrantes llegan a cubrir aquellos puestos de trabajo que los españoles, por diversos motivos, ya no ocupamos. Entonces, si son necesarios, pues tendremos que trabajar con ellos. Y no puede ser, quizá, porque de esto también lo he escuchado mucho, que es porque tenemos un mercado hiperregulado, es decir, unas condiciones laborales hiperreguladas, entonces acogerse a un salario mínimo interprofesional por parte del empresario y este tipo de argumentaria, y quizá prefieren contratar a inmigrantes de forma ilegal en muchas ocasiones porque se ahorra mucho salario en ese aspecto. Bueno, pero entonces eso es lo que tú me estás hablando, es que esos tipos de empresarios hacen un fraude que perjudica a todos los españoles. Porque si el empresario no cotiza a la Seguridad Social, pues no habrá otro tipo de prestaciones para el resto de las personas que están esperando precisamente su pensión, ¿no?, lo que me comentábamos antes. Entonces, no creo que vaya por ahí la cosa. Es cierto que habrá un tanto por ciento de fraude, es verdad, pero la mayoría de los empresarios cumplen con sus obligaciones. Y desde luego garantizar los derechos mínimos de los trabajadores es también un lema socialista. O sea que ahí ese argumento me imagino que sea un argumento más liberal que no compartimos. Es más, date cuenta que el salario mínimo interprofesional ha subido en 2 ocasiones con el gobierno socialista y no ha pasado nada. Iba a ser la ruina de España, iba a ser una hecatombe, y sin embargo no ha ocurrido nada. Nos tendremos que subir hacia, poco a poco, porque no somos el mismo caso, hacia los salarios mínimos interprofesionales de Europa. Pues por nuestra parte nada más, ya suenan las 10 de la mañana, nos han avisado. Y bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, estar con vosotros. Muchísimas gracias y contar conmigo para lo que necesitéis.